Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Hoy resolvemos todas tus dudas, preguntas e incógnitas de Vengadores Endgame. Este video es para todos aquellos que ya vieron Vengadores Endgame. Si no has visto la película, no sé qué estás haciendo aquí, porque esto está lleno de spoilers, así que continúa bajo tu propio riesgo y recuerda que nadie te está obligando a ver este video. La primera pregunta de la película es cómo encuentra la Capitana Marvel a Tony y a Nebula. La película no lo dice, pero la única explicación es que la escena postcréditos que vimos en Captain Marvel sucede antes de esta. Por lo tanto, los Vengadores la ponen al tanto de la pelea en Titán. Esto justificaría el por qué Pepper Potts está con ellos y explicaría la razón por la cual ninguno se sorprendió al ver la llegada de Danvers con la nave averiada. Si te preguntas qué estuvo haciendo la Capitana Marvel durante todo este tiempo, la respuesta es que estuvo patrullando la galaxia hasta que Nick Fury la llamó, y después de eso continuó protegiendo a todos aquellos que necesitaban su ayuda. ¿Cuál fue la razón por la cual pudieron matar a Thanos tan rápido al inicio de la película? Es porque él quedó muy lastimado tras destruir las gemas. Además, como ya había destruido medio universo, ya no puso resistencia. ¿Qué pasó en los 5 años después del chasquido? La Tierra estaba pasando por un proceso de reconstrucción. Los sobrevivientes estaban intentando superar el trauma de lo que ocurrió, y unos ya empezaban a recuperar sus vidas sin éxito. Mientras tanto, los Vengadores que quedaron trataban de mantener el orden en el mundo. Otra de las preguntas más frecuentes es si realmente el universo fue salvado por una rata. Esto es algo bastante absurdo, pero es cierto. Si la rata no hubiera accionado los controles del túnel en la furgoneta, Ant-Man jamás habría salido de Reino Cuántico. Por lo tanto, nunca hubiera ideado el plan del atraco del tiempo, y los Vengadores no hubieran solucionado nada. Por lo tanto, el destino del universo recayó en las patas de una rata. Otra pregunta es si realmente Tony Stark descubrió cómo viajar en el tiempo en una tarde. Posiblemente no, la película no nos dice cuánto tiempo pasó desde el encuentro con el Capitán América, Black Widow y Ant-Man. Lo más seguro es que hayan pasado semanas o meses. Por lo tanto, en el momento que hace la simulación con la cinta Mobius, ya llevaba mucho tiempo investigando el tema. Otra pregunta relacionada es cómo pudo Thanos llegar a la línea del futuro con todo y nave. La Nebula del pasado se encargó de abrir el portal, pero antes de esto le mostró el recipiente de las partículas Pym. Thanos usó su tecnología avanzada para replicar la fórmula, y la nave sirvió como protección para que pasaran por el reino cuántico. Es posible que Thanos invirtiera meses en ese plan, aunque para nosotros solamente fueron unos segundos. Lo que me lleva a hablar sobre cómo funcionan los viajes en el tiempo. A diferencia de otras películas hollywoodenses, en Vengadores Endgame se aplican diferentes reglas para viajar en el tiempo. De hecho, la película descarta todo lo que habíamos aprendido en otras cintas como Volver al Futuro, Terminator, La excelente aventura de Bill y Ted, Time Cop, Time After Time, entre otras. Y se apropia del género al hacer que los Vengadores viajen en el tiempo. Respecto a cómo funciona, primero Scott Lang se da cuenta de que el tiempo se mueve de forma distinta en el reino cuántico, por lo tanto pueden utilizarlo para viajar en el tiempo. La tecnología GPS que creó Tony Stark permite establecer la fecha del destino al que se desea viajar. La base científica de esta tecnología se apoya en las propiedades de una banda Mobius. Respecto a las reglas, si viajas al pasado, ese pasado se convierte en tu futuro, y tu presente anterior se convierte en el pasado, que ahora no puede ser cambiado por tu nuevo futuro. En otras palabras, no puedes cambiar el pasado porque ya exististe en el futuro. Otra cosa importante que se revela es que las gemas del infinito crean una especie de flujo del tiempo. Si una de ellas desaparece, ese flujo se divide y crea una nueva línea de tiempo. A pesar de esto, el futuro del que provienen los Vengadores estará ahí cuando regresen, ya que sus acciones en el pasado no pueden afectar su línea de tiempo hasta el punto en que crearon las nuevas líneas de tiempo. No queda claro si cualquier cambio puede hacer esto. La película solamente establece que las líneas de tiempo alternativas ocurren cuando se quita una de las gemas de la línea del tiempo. Por esa razón, Bruce dice que esto se puede evitar si regresan las gemas al momento cronológico en las que fueron tomadas, para que en esa realidad parezca que las piedras nunca se fueron. Esto eliminaría cualquier línea de tiempo alterna. Esa es la razón por la cual el Capitán América viaja al pasado llevando todas las gemas del infinito en un maletín, para devolverlas al momento en que fueron tomadas por los Vengadores. Esta parte es esencial para que se mantenga una sola línea de tiempo. La razón por la cual el Capitán América no regresa es porque decide quedarse en el pasado con Peggy Carter. Entonces permaneció todos estos años oculto. La respuesta es no, no hay dos Capitanes América vivos. El Steve Rogers que permaneció congelado por 70 años es el Steve Rogers que viaja al pasado en el 2023, y es el mismo que regresa como un anciano para darle el escudo a Sam. En un principio se pensaba que había permanecido oculto por todos estos años, pero los hermanos Russo explicaron que el Capitán América envejeció en una realidad alternativa a la suya, y que al final de la película regresa a su realidad para despedirse de sus amigos. Por lo tanto, Endgame sí creó un universo paralelo, y Steve vivió en él.
Probablemente sea el universo del que desapareció Thanos. Al no existir el chasquido, nunca pasó, por lo tanto, viajó a un pasado desconocido. Y como tiene el escudo, podemos suponer que él continuó siendo el Capitán América. Respecto a si volveremos a ver al Capitán América en alguna película o serie, probablemente sí, porque aunque la película finaliza su historia, él sigue vivo, y se ve genial para tener 100 años. Tal vez Marvel aplique lo que sucedió en los cómics. Por si no lo sabías, durante un tiempo Rogers envejeció a su edad real, pero aún podía actuar como estratega para otros héroes. Fue durante ese mismo tiempo cuando le pasó el manto del Capitán América a Sam Wilson. Quizás podamos verlo como un personaje de apoyo en la serie de televisión de Falcon y Bucky en Disney+. Otra cosa que debemos de responder es por qué ahora Steve sí fue capaz de levantar al Mjolnir. Sin duda es uno de los momentos más épicos de la película y estoy seguro que también gritaste de la emoción. Aquí no hay mucho que decir, si hay alguien digno del poder de Thor es Steve Rogers. Es importante recordar que Mjolnir fue bendecido con un doble encantamiento de Odín. La primera es que solamente alguien que es verdaderamente digno tiene la capacidad de levantarlo. Y el segundo es que cualquiera que levante el martillo posee el poder de Thor. Entonces hablemos del tema de la dignidad, que es la esencia de la trilogía de Thor. En el 2011 Thor demostró que no era digno de tomar el trono de Asgard cuando cometió un acto de guerra por su propia gloria y no por el bien de los 9 reinos. Fue entonces cuando Odín le quitó sus poderes y encantó a Mjolnir. Al final de la película, Thor demuestra ser digno al sacrificarse por el bien de la humanidad. Por lo tanto, en el UCM el encantamiento de la dignidad está ligado al deseo de una persona por defender a los demás sin importar el costo. Endgame nos confirma algo que siempre hemos sabido, y es que Steve Rogers también es digno. Esto no debería ser una gran sorpresa, toda la vida del Capitán América ha sido una demostración de heroísmo y de autosacrificio. Obviamente en la película las apuestas son más altas que nunca, y el Capitán América está arriesgando su propia vida para recuperar literalmente a la mitad de las vidas en el universo, y eso lo hace digno. Ahora, sobre por qué Thor sabe que el Capitán América era digno de empuñar su martillo. ¿Recuerdas que en ese momento exclama "lo sabía"? Probablemente este sea un guiño a Vengadores: La Era de Ultron, en la que Steve logró mover Mjolnir ante el asombro de todos. Sobre cómo consiguió devolver la gema del alma, no lo sabemos. Pero lo más probable es que Red Skull aceptara y la guardara hasta que alguien más la reclamara. A final de cuentas, el precio ya fue pagado y la piedra ya fue utilizada. Otra de las preguntas frecuentes es ¿a dónde escapa Loki? Es imposible saberlo, pero lo que sí podemos confirmar es que existe una línea de tiempo donde anda suelto y anda haciendo de las suyas. Suponemos que la respuesta que estamos buscando será contestada en su serie de Disney+. ¿Por qué la Nébula del 2023 sigue viva si mata a la del 2014? La película deja en claro desde el principio que son diferentes personas, y la muerte de una no afecta a la otra, porque pertenecen a diferentes realidades. Sobre qué ocurre con la Gamora del 2014. Aunque no la volvamos a ver después de la batalla final, sabemos que está viva y que no desapareció con Thanos y sus secuaces. Esa es la razón por la cual al final de la película vemos a Peter buscándola. Es muy probable que volvamos a verla en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. ¿Por qué Hulk es más inteligente y amigable? Banner explica que ellos no se estaban llevando bien y es la razón por la cual Hulk no quería salir. Entonces se da cuenta que Hulk es la cura a sus problemas y llega a un acuerdo con él para compartir cuerpo y mente. Y después de 18 meses en el laboratorio de rayos gamma, logró juntar su mente con la fuerza física de Hulk. Por eso su cara es más parecida a la de Bruce, porque sus personalidades se mezclaron y ahora solamente son un individuo. Esta versión existe en los cómics desde 1985 y se llama Professor Hulk y fue creada por Peter David. Respecto a si la transformación es permanente, parece que sí. Bruce sacrificó su humanidad para poder coexistir en paz con Hulk. Recordemos que en Thor Ragnarok se nos explica que Bruce y Hulk existen como entidades separadas, que comparten el mismo cuerpo. Por eso ninguno de ellos recuerda lo que pasó cuando el otro estaba en control. Pero ahora es todo lo contrario, son una misma persona. Otra pregunta que me han hecho es si este Hulk puede tener relaciones. Supongo que ya no tiene que preocuparse como antes porque ya está en control de sí mismo, pero sin duda su tamaño y su fuerza le impediría hacerlo con alguien de la Tierra. Aunque siempre puede pedirle ayuda a Ant-Man, las partículas de Pym podrían ser muy útiles. Fuera de broma, no sé qué contestar, pero supongo que si algún día aparece She-Hulk, definitivamente no será su prima. ¿Por qué Thor está gordo y deprimido en la película? Creo que esto se contesta solo ya que Thor es uno de los personajes que más ha sufrido a lo largo de estos 10 años. Rompió con Jane Foster, es incapaz de aceptar la muerte de su madre, vio morir a Odín, a los 3 guerreros, a Heimdall y a Loki. Causó el Ragnarok para matar a su propia hermana, le destruyeron a Mjolnir, perdió un ojo y lo peor de todo es que no pudo detener a Thanos y se siente responsable. Y tras matarlo se sumerge en una autocompasión que no le permite aceptar su fracaso. Esto causó que perdiera toda su confianza y que se sintiera indigno. Su depresión lo aísla de todos y 5 años después, el dios del trueno ya no es el mismo. Ahora está gordo y es un bebedor empedernido, un adicto a los videojuegos, de la televisión
televisión por cable y no quiere saber nada de Thanos. En pocas palabras, perdió su propósito en la vida. Sin embargo, cuando recibe la misión de recuperar la gema de la realidad durante los eventos de Thor: Un Mundo Oscuro, él todavía no se siente preparado para dar el siguiente paso y para eliminar ese miedo y recuperar su vieja vida, pero su madre lo encuentra y lo hace reaccionar. Su confianza regresa en el momento en que llama su martillo y al momento en que este llega a sus manos, se da cuenta que aún es digno. Tras el sacrificio de Tony y la batalla final, su culpa desaparece, y 5 años después del día más triste del universo, Thor decide emprender un nuevo viaje para encontrarse a sí mismo, y deja a Valkyria como la reina de Nueva Asgard, y se marcha con los Guardianes de la Galaxia. Todo parece indicar que de aquí en adelante será uno de ellos, pero también existe la posibilidad de que lo dejen en alguna parte del universo. Pero lo mejor de este final es que deja las puertas abiertas para su regreso. Sobre quiénes son los Asgardians of the Galaxy, en los cómics ellos son un reciente equipo cósmico formado por Angela, que es la media hermana de Thor, Valkyria y su contraparte Annabelle Riggs, junto a Thunderstrike y la poderosa rana Trog, Skrulls el Destructor y la armadura Destroyer bajo el mando de Kid Loki. Sobre dónde está Nueva Asgard y cómo llegaron allí los asgardianos, puedo decirte que Nueva Asgard es Tønsberg, un pequeño pueblo real en la costa del sur de Noruega, pero en la película tiene un significado adicional, porque Tønsberg es el lugar donde Red Skull encuentra el Tesseract en Capitán América, el primer Vengador. Y respecto a cómo llegaron nunca se explica, pero es posible que después del ataque de Thanos continuaran su viaje a la Tierra y se quedaran a vivir en esa zona costera. Es muy posible que sea el mismo lugar donde Odín murió en Thor Ragnarok. ¿Por qué Hawkeye se transforma en Ronin? ¿Y por qué está matando criminales? Podemos suponer que es la forma en la que lidia con la muerte de su familia. Al no poder hacer nada como Hawkeye, se convierte en Ronin y comienza a castigar a todos aquellos que no merecían vivir. Por eso encuentra cierta paz al erradicar a todos los criminales del mundo. Es su castigo por haber sobrevivido al chasquido de Thanos. Continuando con más preguntas, ha llegado el momento de contestar quién es Iván y por qué es tan importante para Black Widow. En la película, Natasha Romanoff y Clint Barton fueron al planeta Vormir para conseguir la gema del alma. Ahí Red Skull se refiere a ellos como Natasha, hija de Iván. Enseguida les explica que uno de los dos deberá sacrificarse por la gema para que el otro pueda conseguirla. Hawkeye alega que cualquiera podría encontrar el nombre de sus padres, pero Natasha le revela que ni siquiera ella sabía el nombre de su padre. Entonces, ¿quién es Iván? En los cómics, Iván Petrovich es el nombre del soldado que rescata a Natasha cuando era una bebé durante la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente se convierte en su padre y protector y es quien la alista en el programa de operaciones Viuda Negra. Con el tiempo ambos se convierten en poderosos aliados, mientras ella viaja por todo el mundo como una superespía. Años después se revela que Iván desarrolla sentimientos románticos hacia Natasha, pero al ser rechazado pierde la cordura y se convierte en una especie de cyborg, y Black Widow tiene que matarlo para evitar que destruya el mundo. Sin embargo, muy al principio Iván simplemente era el chofer de Natasha y con el tiempo se convierte en una figura paterna mientras seguía siendo su sirviente y en ocasiones su sidekick. Es muy probable que este personaje sea explorado más adelante, tal vez en la nueva película de Black Widow. Con la revelación de Red Skull es casi un hecho que Iván será su padre biológico. Y quizás su recuerdo fue borrado en el programa de operaciones de Viuda Negra. ¿Por qué se sacrifica a Black Widow? Lo hace para conseguir todas las gemas, ya que si falta una, el atraco del tiempo no va a funcionar. Era inevitable que uno de ellos muriera en Vormir, y la Viuda Negra eligió pagar el precio exigido para salvar a sus amigos y restaurar el universo, pero sobre todo para que Hawkeye pudiera regresar al presente y reunirse con su familia. Entonces ella se sacrifica por las personas que ama en una de las muertes más heroicas en el universo de Marvel. Respecto a si está realmente muerta, la respuesta es sí. Después de que Hulk le devuelve la vida a los desaparecidos, él explica que trata de revivir a Natasha, pero que sus intentos fueron en vano, porque cuando se intercambia un alma por la gema, es permanente. Ni siquiera el poder combinado de las gemas podría revertir ese hecho. Por otro lado, al final de la película regresan todas las gemas a su lugar en el tiempo. Eso incluye devolver la piedra del alma a su hogar en Vormir. Uno podría teorizar que el alma de Black Widow se liberaría al devolver la gema, pero parece que Vormir no hace reembolsos o cambios. Entonces la muerte de Gamora podría liberar el alma de Black Widow. La película no ofrece mucha claridad sobre este punto, pero en los cómics se explica que la gema del alma contiene una dimensión llamada el mundo del alma, que es el lugar que visita Thanos para comunicarse con el alma de Gamora. En los cómics la gema desea más almas y no está dispuesta a dejarlas ir, por lo que es probable que se apliquen las mismas reglas en la película, así que no hay intercambios. Entonces, ¿qué va a pasar con la película de Black Widow? Según los informes, la película de Black Widow va a ser una precuela. Algunos dicen que se va a ambientar después de los eventos de la primera película de los Vengadores, y otros dicen que será antes de su introducción en Iron Man 2. Esto tiene mucho sentido dado a que esté muerta, pero afortunadamente Marvel ahora ama las precuelas, así que todavía hay mucho que contar. ¿Quién sabe? En un descuido hasta nos enteramos de qué fue lo que sucedió en Budapest. ¿Por qué las gemas no pueden resucitar a Iron Man? Porque su muerte era necesaria, porque en los 14 millones de posibles escenarios que vio Strange, el sacrificio de Tony es lo que les daba la victoria. Sin embargo, si Marvel quisiera, podría resucitarlo de la misma manera que pasó en los cómics.
En el arco de Civil War 2, Tony también muere, pero para sorpresa de todos logró descargar su conciencia entera dentro de una inteligencia artificial parecida a Jarvis o Friday. De hecho, su holograma al final de la película es una referencia a estos cómics. En la escena del funeral de Tony vemos a muchos héroes y personajes principales de toda la franquicia. Cuando la cámara comienza a desplazarse entre ellos, la cámara muestra a un adolescente. Este joven misterioso es Harley Kinner, el niño que conoció a Tony en la película de Iron Man 3. Claro, ya han transcurrido 6 años desde que se conocieron, así que ya no es un niño, sino un adolescente. Podemos suponer que su amistad continuó y él asistió al funeral para presentar sus respetos. Algo que me han preguntado mucho es dónde está el agente Coulson, Luis y los padres de Cassie. Sinceramente era imposible mostrar a todos los personajes, de una manera tiene sentido que no los veamos. Respecto a Coulson, hubiera sido increíble verlo en el funeral de Tony. Su ausencia podría ser un guiño a la continuidad de Agentes de S.H.I.E.L.D., pero la verdad es que para las películas Coulson está muerto. La única serie que ha sido reconocida como canon por el universo cinematográfico de Marvel es Agente Carter. Y lo acaban de hacer oficialmente con esta película al incluir a James Darcy, que interpreta a Jarvis en la serie. De esta manera se ha convertido en el primer personaje de las series de Marvel en aparecer en las películas. ¿Por qué la hija de Ant-Man envejeció y Ned tiene la misma edad que Peter Parker? Para poder entender tenemos que recordar que ninguna de las personas que desaparecieron envejeció, por lo que regresaron con la misma edad que tenían cuando se fueron. Peter desapareció y sus amigos posiblemente desaparecieron con él. Respecto a si hay un cameo de Stan Lee, pues sí lo hay, y sucede en el momento en que los Vengadores deciden viajar a los años 70 a la base militar. Ahí vemos como un coche pasa a toda velocidad y el conductor del carro es Stan Lee. Él es el hippie que grita, hagan el amor, no la guerra. Stan Lee fue retocado digitalmente para verse más joven. ¿Cuántas escenas postcréditos tiene la película y qué significa el sonido que se escucha al final? Cada película del universo cinematográfico de Marvel ha tenido una escena en medio o al final de los créditos, pero Endgame no tiene ninguna escena postcréditos. Los créditos simplemente corren y corren, pero al terminar de la cinta solamente hay un extraño sonido, que sorprendió a todos los fans y desde entonces están tratando de adivinar qué es. Puedo confirmarles que el audio Stinger en el logo de Marvel es el sonido de Tony forjando su primera armadura en la primera película de Iron Man. Y por último, ¿qué va a pasar después de Endgame? Podemos asegurar que vienen muchos cambios, es posible que veamos muchas precuelas en las series de Disney, así como algunas historias futuras, pero aún tenemos que ver Spider-Man lejos de casa, porque es la última película de la fase 3. Si tienes alguna pregunta que no viene en el video, déjala en los comentarios. Creo que ha llegado el momento de despedirnos, pero ¿qué te parece si continuamos la plática en los comentarios? Espero que este video haya sido de tu agrado. Te invito a que veas otros videos sobre Vengadores Endgame. Y si esta es tu primera vez en el canal, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto, y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Recuerda, somos Cultura Pop.